El libro del Génesis tiene un lugar especial en los escritos de la humanidad. Su nombre, que viene de la palabra griega para origen o comienzo, describe muy bien lo que tiene adentro. Es el libro base para el judaísmo, el cristianismo y el islam, y ha influido a miles de millones de personas por miles de años. Este libro antiguo no solo cuenta historias, se mete en lo más profundo de por qué existimos. Busca responder preguntas muy importantes sobre de dónde venimos y por qué estamos aquí. Génesis nos da como una guía para entender el mundo, nuestro lugar en él y cómo nos relacionamos con Dios. Sus historias han formado culturas, inspirado el arte y siguen haciendo que la gente piense mucho sobre Dios. Génesis no es un libro de ciencia. No se escribió para dar una explicación exacta y en orden de cómo se creó el universo o cómo evolucionaron los seres vivos, como lo entiende la ciencia de ahora. Más bien, nos muestra de una forma fuerte y con símbolos cómo fueron los comienzos. Los que escribieron y juntaron el Génesis estaban interesados en verdades sobre Dios. Ellos exploraron cómo es Dios, para qué estamos aquí los humanos, y de dónde vienen el sufrimiento y el sentirnos lejos de los demás. Estas historias usan un lenguaje bonito, como de poesía, y formas de cuento antiguo para contar ideas difíciles sobre la creación, lo que Dios quiere y lo que nos toca hacer a nosotros. Para entender Génesis, hay que ver cómo está escrito y pensar en cómo era la vida en el antiguo Medio Oriente, en vez de esperar que sea como los libros de ahora. Las historias de Génesis están muy metidas en la forma de pensar de la gente de Occidente y de otros lugares. Personajes como Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham y José, son más que solo gente de cuentos antiguos. Se han vuelto como modelos a seguir o ejemplos. Lo que vivieron se parece a las luchas que todos tenemos. La tentación de querer más de la cuenta, el dolor cuando perdemos algo, la búsqueda de un porqué para vivir y la esperanza de ser perdonados o salvados. Las historias hablan de pactos, fe, desobediencia y volver a estar en paz. Estos temas han influido mucho en cómo entendemos lo que está bien y lo que está mal, y en nuestra vida espiritual por muchos siglos. El libro trata de entender cosas difíciles como el bien y el mal, la libertad y el destino, la justicia de Dios y su compasión. Al final, Génesis es un libro sobre cómo nos relacionamos. Explora cómo se relaciona Dios con el universo, Dios con los humanos, y los humanos entre nosotros y con la naturaleza. Hace preguntas muy importantes que todavía nos hacen pensar y nos inspiran. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa ser humano? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Cómo podemos volver a vivir en paz y armonía? Aunque sus historias son muy antiguas, las cosas de las que hablan nos importan siempre. Leer Génesis es como un viaje al corazón de estas preguntas tan importantes sobre los humanos y Dios. Y por eso es un libro que siempre será importante. El libro del Génesis empieza con una de las partes más bonitas y conocidas de los libros religiosos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta primera historia de la creación, que los estudiosos dicen que viene de una fuente llamada sacerdotal, nos muestra a un Dios, Elohim, como un creador que está por encima de todo, y es muy poderoso. La historia se cuenta con un sentido de orden, y como si Dios tuviera un plan. La creación no es un accidente ni una pelea entre fuerzas del universo, como en otros cuentos antiguos del Medio Oriente. Más bien, es algo que hizo a propósito un solo Dios que manda sobre todo, que habla, y el universo aparece. Esta forma de contarlo muestra el poder de Dios, que hace las cosas sin esfuerzo, y que todo lo que se crea es bueno desde el principio. Durante 6 días simbólicos, Dios va creando ordenadamente las partes del universo. La luz se separa de la oscuridad. Las aguas se dividen para formar el cielo y los mares. Aparece la tierra seca, y con ella, las plantas. El sol, la luna y las estrellas se ponen en los cielos para marcar el tiempo y las estaciones. Seres vivos llenan las aguas y el cielo, y después los animales en la tierra. Cada paso de la creación es declarado bueno por Dios, lo que refuerza la idea de un creador bueno y una creación que vale mucho por sí misma. Esta forma de escribir, como con un ritmo y como si fuera para una ceremonia religiosa, muestra un gran asombro y maravilla por cómo está ordenado todo lo creado. Lo más importante de esta historia de la creación es cuando se hace a los seres humanos. Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto que dice es muy profundo.
sugiere que hay una relación especial entre los humanos y Dios. Los humanos no son algo que se le ocurrió después, sino una creación hecha a propósito, con cualidades que se parecen a las de Dios. Tanto el hombre como la mujer son creados a esta imagen de Dios, mostrando que son iguales desde el principio. Se les da poder sobre la tierra y sus criaturas, una responsabilidad que significa cuidar en vez de abusar. Esta idea de ser hechos a imagen de Dios ha sido muy importante para entender al ser humano desde la fe. La historia de la creación termina en el séptimo día. En este día, Dios descansa de todo el trabajo de crear. Este descanso de Dios establece el Sabbat, un tiempo sagrado, separado de los demás. No es solo dejar de trabajar, sino un tiempo para pensar, para la santidad y para conectarse con Dios. El Sabbat se vuelve un modelo para la vida humana, un recordatorio de que Dios manda sobre todo y de que la creación es buena. Así, este primer capítulo de Génesis pone las bases para entender a Dios como alguien ordenado, bueno, y que está por encima de todo, y a los humanos como seres especialmente conectados con Dios y responsables del mundo creado. Después de la historia grande y del universo del primer relato de la creación, el capítulo 2 de Génesis nos cuenta una segunda historia de los comienzos, más cercana y personal. Aquí, a Dios se le llama Yahvé Elohim, que muchas veces se traduce como el Señor Dios. Esta historia se centra en la creación del primer hombre, Adán, hecho del polvo de la tierra. Dios sopla en su nariz aliento de vida, y Adán se convierte en un ser vivo. Esta forma de contarlo es más como si Dios fuera una persona, mostrándolo como un artesano divino, muy metido en cómo se formaron los humanos. Esta historia resalta la conexión de los humanos con la tierra y con el Espíritu de Dios que da vida. Yahvé Elohim planta un jardín en Edén, un lugar de belleza y donde hay mucho de todo. Adán es puesto en este jardín para trabajarlo y cuidarlo. Esto sugiere que tenemos un propósito en la vida, que es participar activamente con la creación. Dentro del jardín hay dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le prohíbe claramente a Adán comer del fruto del árbol del conocimiento, avisándole que, cuando comas de él, seguro morirás. Esta prohibición nos muestra la idea de una ley de Dios y la posibilidad de que los humanos elijan obedecer o desobedecer, preparando el camino para una prueba muy importante. Al darse cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios entonces crea una ayuda adecuada para él. Después de presentarle a Adán todos los animales, y ninguno resulta ser una compañía adecuada, Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo. De una de las costillas de Adán, Dios forma a la mujer, Eva. Cuando Adán la reconoce con alegría diciendo, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne», muestra una conexión profunda y una unidad muy importante entre el hombre y la mujer. Esta historia resalta que la compañía y el apoyo mutuo son partes fundamentales de cómo fuimos diseñados los humanos. La escena tan bonita se interrumpe pronto con la llegada de la serpiente, descrita como más astuta que cualquier otro animal salvaje. La serpiente habla con Eva, preguntándole sobre el mandato de Dios y por qué lo hizo. Le sugiere que comer del fruto prohibido no los llevará a la muerte, sino que los hará como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, al ver que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría, toma un poco y come. Luego le da un poco a Adán, quien también come. Este acto de desobediencia, que nació de un deseo de conocer como Dios y de ser independientes, marca la primera falta de la humanidad. Lo que pasó justo después de comer el fruto prohibido no fue la muerte física, como quizás se entendía al pie de la letra, sino un cambio muy grande en cómo pensaban y sentían. A Adán y Eva se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Este nuevo darse cuenta les da vergüenza e intentan cubrirse con hojas de higuera. Cuando oyen el sonido de Yahvé Elohim caminando en el jardín, se esconden. Este esconderse simboliza que se han alejado de Dios. La relación abierta e inocente que antes tenían se rompió por su desobediencia. La culpa y el miedo toman el lugar de la confianza y la cercanía. Dios enfrenta a Adán y Eva, y sus respuestas muestran que empiezan a echarse la culpa unos a otros. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. Esta incapacidad de hacerse responsables de lo que hicieron muestra aún más cómo se han dañado sus relaciones. Yahvé Elohim
entonces dice una serie de consecuencias, que a menudo se llaman maldiciones, aunque la palabra maldición solo se usa claramente para la serpiente y la tierra. La serpiente es condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, y habrá enemistad entre sus descendientes y los de la humanidad. Esto marca el inicio de una lucha constante. Para la mujer, Dios anuncia mayores dolores al dar a luz y un deseo hacia su esposo, quien la dominará. Esto significa que se rompe la armonía original entre hombres y mujeres, metiendo sufrimiento y como un orden de mando en las relaciones humanas. Para el hombre la tierra es maldecida por su culpa. Comerá de ella con trabajo doloroso todos los días de su vida. Producirá espinas y cardos, y él volverá al polvo del que fue tomado. Esto muestra una nueva relación difícil con la naturaleza y la dura verdad de que los humanos mueren. El trabajo se vuelve una carga en vez de un cuidado alegre. La consecuencia final es que son echados del jardín del Edén. Yahvé Elohim saca a Adán y Eva para que no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se ponen querubines y una espada de fuego para cuidar el camino al árbol de la vida. Esto significa la pérdida del paraíso, el no poder vivir para siempre y el no tener una comunicación directa con Dios. El mundo fuera del Edén es un mundo de lucha, sufrimiento y, al final, muerte física. Así, la historia de la caída nos da una base para entender de dónde vienen las dificultades humanas y el sentirse lejos de Dios, mostrando un modelo de justicia divina y separación humana. Sección 5. Un mundo limpiado por agua, el gran diluvio. Con el paso de las generaciones después de ser echados del Edén, el libro del Génesis cuenta cómo la maldad entre los humanos se hizo más profunda. La historia describe cómo la maldad de los seres humanos era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de sus corazones era solo mala todo el tiempo. Esta maldad tan extendida entristece mucho a Dios, y lo lleva a decidir deshacer la creación, a borrar de la tierra a los seres humanos que he creado. Esta forma de mostrar a Dios nos enseña un ser que no está lejos ni le da igual, sino que le afectan mucho las acciones humanas, capaz de sentir tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, en medio de tanta maldad, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A Noé se le describe como un hombre justo, sin culpa entre la gente de su tiempo, que caminaba fielmente con Dios. Dios elige a Noé para ser el que salve a algunos. Le dice a Noé que construya un arca enorme, una nave diseñada para salvarlo a él, a su familia y a parejas de cada tipo de ser vivo del desastre que se venía. Las instrucciones detalladas para construir el arca muestran lo grande que era el juicio de Dios y el cuidado tan exacto que se necesitaba para sobrevivir. La obediencia de Noé ante una orden nunca antes vista resalta su fe. El diluvio mismo se muestra como un evento del universo, un regreso al desorden del principio. Todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. Llueve por 40 días y 40 noches, y las aguas cubren toda la tierra, tapando hasta las montañas más altas. Toda la vida en la tierra muere, menos Noé y los que están con él en el arca. Esta historia tan fuerte sirve como un símbolo poderoso del juicio de Dios sobre el pecado, pero también de la compasión de Dios al salvar a un grupito para que la humanidad y la creación pudieran seguir. El arca se convierte en un símbolo de salvación y esperanza en medio de una destrucción terrible. Después de muchos meses, las aguas bajan y el arca se detiene en las montañas de Ararat. Noé envía pájaros para ver cómo está la tierra, y el regreso de una paloma con una hoja de olivo es señal de que la tierra está apareciendo de nuevo. Cuando finalmente salen del arca, Noé construye un altar y ofrece un sacrificio a Dios. A Dios le agrada y hace una promesa: nunca más maldeciré la tierra por causa de los humanos, y nunca más destruiré a todos los seres vivos como lo he hecho. Dios hace un pacto con Noé y todos los seres vivos, simbolizado por el arco iris, una señal para siempre de esta promesa de cuidarlos y de la paciencia de Dios. Sección 6. La torre y la dispersión. El comienzo de las naciones. Después del gran diluvio, la humanidad empieza a poblar la tierra de nuevo, descendiendo de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Al principio,
La historia dice que todo el mundo tenía un solo idioma y las mismas palabras. Mientras la gente se va hacia el este, se establecen en la tierra de Sinar, en Mesopotamia. Unidos por su mismo idioma y meta, se les ocurre un plan grande. Vengan, construyamos una ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta los cielos, para hacernos un nombre famoso. Si no, seremos esparcidos por toda la tierra. Este deseo de construir una ciudad y una torre, conocida como la Torre de Babel, muestra un momento importante de orgullo exagerado de los humanos. El querer llegar a los cielos se puede entender como un intento de quitarle el poder a Dios o de volverse como dioses usando la inteligencia y el esfuerzo humano. La razón de hacernos un nombre y evitar ser esparcidos muestra un miedo a ser olvidados y un deseo de alabarse a sí mismos y de tener todo el poder en un solo lugar. Este plan es lo contrario al mandato anterior de Dios de ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra, que significaba que se esparcieran de forma natural. La historia cuenta que Dios baja a ver la ciudad y la torre. Este lenguaje que hace a Dios parecer humano resalta que Dios se da cuenta y se preocupa por los planes humanos que desafían el orden creado o el derecho de Dios. Dios ve su unidad y su ambición y dice: si como un solo pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planeen hacer les será imposible. Este reconocimiento de lo que los humanos pueden hacer, cuando el orgullo los desvía, lleva a que Dios intervenga para frenar esta ambición sin control y evitar que sigan cometiendo faltas todos juntos. La respuesta de Dios no es destruir, como con el diluvio, sino prevenir y hacer que haya diversidad. Vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan unos a otros. Por esta confusión de idiomas, la gente no puede seguir con su plan juntos y son esparcidos por toda la tierra, cumpliéndose justo lo que querían evitar. La ciudad se llama Babel, un juego de palabras con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Así, esta historia da una explicación del origen de los diferentes idiomas y de por qué las naciones se esparcieron, presentándolo como una consecuencia del orgullo humano y una acción de Dios para limitar que los humanos se pasaran de la raya. Sección 7. El viaje de los patriarcas. El pacto de Abraham e Isaac. Después de que las naciones se esparcieron en Babel, la historia de Génesis se enfoca en una sola persona y su familia, empezando la época de los patriarcas. Dios llama a Abram, que después se llamó Abraham, de su hogar en Ur de los Caldeos. El llamado es claro y muy importante. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta orden exige una fe enorme, pidiéndole a Abram que deje atrás todo lo conocido y seguro. Junto con este llamado, viene una promesa de 3 partes. Dios hará de él una gran nación, lo bendecirá y hará grande su nombre, y por medio de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. La vida de Abraham se distingue por este viaje de fe, con momentos de obediencia, duda y encuentros profundos con Dios. Algo central en su historia es cuando se establece un pacto, un acuerdo sagrado entre Dios y Abraham. Este pacto repite las promesas de tierra, Canaán, y muchos descendientes, aunque Abraham y su esposa Sarai, después Sara, no tenían hijos y ya eran mayores. La circuncisión se establece como la señal física de este pacto, un recordatorio para siempre del lazo entre Dios y los descendientes de Abraham. Este pacto forma la base de la identidad de los israelitas y de cómo entienden su relación con Dios. La promesa de un heredero es un tema que aparece varias veces, lleno de tensión y espera. Después de muchos años, Dios cumple la promesa con el nacimiento milagroso de Isaac, hijo de Abraham y Sara cuando ya eran viejos. El nacimiento de Isaac es una prueba de la fidelidad de Dios y de su poder para superar lo que los humanos no pueden. Sin embargo, la fe de Abraham pasa por la prueba más dura cuando Dios le ordena sacrificar a Isaac, su hijo amado, en el monte Moría. Este momento tan angustiante, conocido como la aquedá o la atadura de Isaac, explora hasta dónde llega la obediencia y cómo es la fe ante una orden de Dios que no se puede entender. En el último momento, Dios interviene, dando un carnero para el sacrificio en su lugar. Isaac hereda las promesas del pacto hechas a su padre. Su vida, aunque no se cuenta con tanto detalle como la de Abraham o Jacob, es muy importante para que siga el linaje elegido. La historia resalta cómo Dios lo guía para encontrarle una esposa,
Rebeca, de entre sus parientes, asegurando la pureza de la línea del pacto. Rebeca queda embarazada de gemelos, Esaú y Jacob, cuya lucha antes de nacer ya anunciaba la rivalidad que vendría. El mensaje de Dios dado a Rebeca dice que el mayor servirá al menor, preparando el camino para que Jacob fuera importante en la historia del pacto, aunque nació de segundo. Así, el papel de Isaac es clave para pasar la bendición y las promesas de los patriarcas. Sección 8. La lucha de Jacob y el ascenso de José. La formación de Israel. La vida de Jacob es complicada, de lucha y de transformación por parte de Dios. Él consigue tanto el derecho de ser el primer hijo de su hermano gemelo mayor Esaú, como la bendición principal de su padre Isaac, usando astucia y engaño, con la ayuda de su madre Rebeca. Estas acciones hacen que Esaú lo odie mucho, obligando a Jacob a huir para salvar su vida a Harán, la tierra de su madre. Este tiempo fuera de su tierra, sin embargo, se convierte en un tiempo de un encuentro muy profundo con Dios. En su viaje, Jacob tiene un sueño en Betel de una escalera que llega al cielo, con ángeles subiendo y bajando. Dios se le aparece, confirmando de nuevo las promesas del pacto hechas a Abraham e Isaac, y asegurándole a Jacob que Dios estaría con él y que regresaría a salvo. Un momento clave en el camino espiritual de Jacob ocurre años después, cuando se prepara para encontrarse con Esaú al regresar a Canaán. Pasa una noche luchando con un hombre misterioso, que muchas veces se piensa que era un ángel, o incluso Dios. Jacob sigue luchando hasta que amanece, sin soltarlo hasta recibir una bendición. Su oponente le cambia el nombre a Israel, que significa Él lucha con Dios, o Dios lucha, mostrando su fe fuerte y su nueva identidad como alguien que ha peleado con seres divinos y humanos y ha ganado. Este encuentro transforma a Jacob, marcando un cambio de ser un engañador a ser un patriarca elegido por Dios. Jacob, ahora Israel, se convierte en el padre de 12 hijos, que son los antepasados de las 12 tribus de Israel. Esto establece la base para la futura nación. Entre estos hijos, José es el favorito de su padre, lo que causa envidia y traición por parte de sus hermanos, quienes lo venden como esclavo a Egipto. La historia de José es un relato increíble de sufrimiento, aguante y al final, de ser puesto en alto. A pesar de sufrir acusaciones falsas y cárcel, la habilidad de José para interpretar sueños, un don de Dios, hace que el faraón se fije en él. Sube hasta convertirse en un administrador poderoso en Egipto, solo por debajo del mismo faraón. La sabiduría y la capacidad de ver el futuro de José permiten que Egipto se prepare para una hambruna muy fuerte. Cuando la hambruna llega a Canaán, sus hermanos viajan a Egipto buscando grano, sin saber que se encontrarían con el hermano que traicionaron. Después de varias pruebas, José les dice quién es, ofreciéndoles perdón en lugar de venganza. Él reconoce la mano de Dios que lo guió en todo su sufrimiento, diciendo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, salvar muchas vidas». José arregla para que toda su familia, las tribus de Israel que apenas comenzaban, se establezcan en Egipto, en la tierra de Gosén, asegurando así que sobrevivieran y preparando el camino para lo que pasaría en el libro del Éxodo. Sección 9. Temas principales y legado duradero. Dios, la humanidad y la promesa. El libro del Génesis está lleno de temas importantes que han formado la manera de pensar sobre Dios por muchos siglos. Un tema principal es la creación misma. Génesis presenta a Dios como el origen de todo lo que existe, creando el universo y la vida por su voluntad y su palabra. El orden creado se muestra como bueno desde el principio, reflejando la bondad de su creador. Esta forma básica de entender a Dios como el creador que manda y es bueno con todo, es la base de mucha de la forma de ver el mundo en la religión después. Establece una manera de ver donde el universo tiene un propósito, y la intención de Dios está en él. No es algo que pasó por casualidad. La relación entre Dios y los humanos es otro tema central, que se explora en sus muchas formas cambiantes y activas. Esta relación empieza con cercanía y paz en el Edén, pero se rompe rápido por la desobediencia humana. Génesis muestra un Dios que está por encima de todo pero también cercano, poderoso pero muy metido en los asuntos humanos, capaz de juzgar, pero también de tener una gran compasión y misericordia. Los humanos, creados a imagen de Dios, tienen libertad para elegir,
lo que lleva a decisiones que tienen consecuencias importantes. Las historias siguen un camino complicado de llamado de Dios, fallas humanas, disciplina de Dios y oportunidades para volver a estar en paz y renovar la relación. Las ideas de elección y pacto son claves en todo Génesis, especialmente desde Abraham en adelante. Dios elige a personas específicas, Abraham, Isaac, Jacob, y a través de ellos a un pueblo en particular, para una relación y un propósito especial. Esta elección no se basa en que lo merezcan por sí mismos, sino en la gracia y la iniciativa de Dios. El pacto es la forma oficial de esta relación, un acuerdo que obliga y que incluye promesas de Dios, tierra, descendientes, bendición y responsabilidades para el pueblo elegido, fe, obediencia, cumplir con señales como la circuncisión. Este tema resalta la fidelidad de Dios al guiar y formar a un pueblo para cumplir un plan divino en la historia. Finalmente, el tema de la promesa está en todo el libro, tejiendo un hilo de esperanza a través de historias que muchas veces están llenas de lucha y debilidad humana. Desde la primera promesa de un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente, que muchos ven como una señal temprana del Mesías, hasta las promesas específicas del pacto a los patriarcas, Génesis mira hacia el futuro. Espera que en el futuro se cumplan los propósitos de Dios para la humanidad y para Israel. Esta mirada hacia el futuro, la seguridad de la bendición de Dios y de la salvación final, es una parte muy importante de su legado duradero. Así, Génesis no solo cuenta cómo empezaron las cosas, sino que también da una base para la esperanza y para una historia continua de cómo Dios se relaciona con el mundo.